Hemos llegado al final. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes estas enseñanzas y espero que estén siendo de ayuda, como lo han sido en mi vida, transformadoras realmente para poder entender cómo funciona la vida de la iglesia. La última actividad de la iglesia tiene que ver con la vida asociativa de la iglesia. Voy a borrar un poquito esto, pero pueden ir poniendo la vida asociativa. Muy bien. Debido a que hemos llegado al final, voy a borrar esto para poderles mostrar algo rápidamente con respecto al orden. ¿Todos pueden ver esto también o no? ¿O lo giramos un poquito? ¿Lo ven ahí? Muy bien. Vamos a poner la vida asociativa de la iglesia o la relación con otras iglesias como la cuarta y última actividad de la que vamos a hablar de la iglesia en este taller. Muy bien, hermanos, esto es clave, esto es algo importante como lo que hemos visto, pero quizás algo que no se aplica tan directamente ahora como lo otro que sí hemos visto que tiene una aplicación inmediata, porque esto tiene que ver con la relación con otras iglesias de la misma fe y práctica. Estamos trabajando aquí en el Perú para que así sea y para que el Señor en su gracia nos permita tener este tipo de verdades tan importantes en medio de nosotros. Muy bien. Mientras hablábamos durante nuestras clases, yo les comentaba que según lo que uno entienda de la visión de quién tiene las llaves del reino, uno establecía cierto tipo de entendimiento de cómo es la iglesia y quién tiene la autoridad en la iglesia. Pero eso también está conectado a, según lo que tú entiendas de quién tiene la autoridad en la iglesia, es el tipo de relación que tienes con otras iglesias. ¿Sí? Por ejemplo, John Cotton en su libro habla de nosotros no creemos en una iglesia catedral. ¿Qué significa eso? Bueno, una iglesia que tiene una jerarquía donde tienes una cabeza central. Eso es el entendimiento jerárquico. Si las llaves le fueran dadas a los apóstoles solamente, entonces se tiene que sentar alguien en el trono de Pedro y entonces a través de eso va rigiendo y va dando autoridad. Ese tipo de gobierno es un gobierno que hemos llamado descendente. Así. Descendente. Ese es el tipo de gobierno jerárquico, ¿ok? Si solo los apóstoles recibieron las llaves. Eso significa que tú tienes, voy a hacer aquí un gráfico así, tú tienes una iglesia catedral en donde tienes la cabeza y de esa cabeza entonces se derivan otras autoridades y de ahí otras autoridades y de allí otras autoridades y así sucesivamente se va llenando todo y entonces tú eres parte de esta iglesia catedral en donde estando aquí te relacionas con otros pero de una manera jerárquica, ¿sí? Esa es la idea. Esto no es lo que nosotros creemos, ya está claro. Otra visión es lo que tiene que ver con el gobierno presbiteriano. Eso es, si las llaves le hubieran sido dadas a los pastores únicamente, como en reemplazo de los apóstoles. Entonces, ese tipo de gobierno lo llamamos ascendente. Es un tipo de gobierno ascendente. ¿Por qué? Porque piensen en esto. Si la iglesia catedral dice, aquí está la cabeza, y la autoridad se deriva en otros oficiales, hasta finalmente llegar a la iglesia, o imaginarnos que esa es la iglesia, esto significa que el poder viene así, en esta dirección. Así. ¿Ok? Eso es jerarquía y eso es un poder descendente. ¿Ok? El presbiterianismo tiene un poder ascendente. Voy a hacer el mismo gráfico, los mismos puntitos.
¿Cómo es el gobierno presbiteriano? Cada iglesia local escoge a sus pastores, pero de estos pastores se hace un cuerpo superior llamado el presbiterio, y este presbiterio tiene autoridad sobre las iglesias representadas en el presbiterio. Entonces, la relación, cuando uno habla de una jerarquía, es una iglesia catedral. Cuando uno habla de un presbiterianismo, las llaves dadas a los pastores, tú tienes un gobierno ascendente que es un gobierno presbiteriano. Esta cabeza, que es el presbiterio, tiene autoridad sobre los pastores y sobre las iglesias. Y aunque es representada por las iglesias y los pastores, esta es la autoridad. La pregunta es, ¿cómo funciona la relación entre iglesias en nuestra visión congregacionalista? Bueno, si yo pudiera trazar una línea, diría que la línea nuestra es así. Horizontal. No es de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, es así. Es así, en una línea donde nosotros nos relacionamos con otras iglesias. ¿Cómo sería el gráfico que podría demostrar eso? Bueno, es al revés. Volviéramos a hacer aquí las iglesias, perdonen esas iglesias tipo choza, las iglesias, pero las iglesias se reúnen en una asamblea. Pero noten la importancia del gráfico. La asamblea no está encima de las iglesias. La asamblea está debajo de las iglesias. Y lo que hace la iglesia es enviar y recibir lo que sucede en esa asamblea a través de lo que llamamos mensajeros. ¿Ok? Piensa en esto. Tienes una iglesia. Esa iglesia tiene sus pastores. Los pastores van a la asamblea. Vienen en representación de la iglesia. Hablan, discuten todo lo que tengan que discutir. Se propone algo en la asamblea. Los pastores van de regreso a su iglesia. Y en la iglesia comunican lo que se habló en la asamblea. Se hace el proceso. Cuando la iglesia, junto con la dirección de los pastores, toman una decisión, el pastor vuelve a la asamblea. Esto es lo que decimos. El pastor tiene la autoridad para representar, pero no para tomar decisiones por la congregación, sino para poder escuchar, discutir y llevar eso para poder guiar a la congregación a lo que él cree que es mejor. Ahora, esto funciona de una manera preciosa y orgánica. Si yo estoy en esa discusión, me convenzo de lo que estoy escuchando, yo regreso a mi iglesia y les digo, hermanos, permítanme explicarles por qué creo que esto es una buena idea. Esto, ¿qué piensan ustedes? Conversémoslo, discutámoslo, se decide y entonces dicen, sí, pastor, es una buena idea. Pero cuando yo voy con el veredicto, ya no es en mi nombre o mi buena idea, es en nombre de nuestra iglesia, de quien yo tengo el privilegio de representar. Yo tengo la autoridad para representar, pero no la autoridad para tomar decisiones por la iglesia. ¿Me hago entender? Así que esa es la clave de nuestra eclesiología horizontal. Déjenme ponerla acá abajo mejor para que esto nos pueda ayudar un poquito a tener mayor claridad. Nuestra eclesiología es así. ¿Ok? Así. ¿Qué significa? Aquí no hay jerarquías. Lo que hacemos al reunirnos es una asamblea que sirve a todos, pero que no se impone sobre las iglesias, sino que si se va a hacer algo de lo que se trató en la asamblea, es porque los vamos a convencer y la iglesia está de acuerdo con eso. Así que eso es un modelo demasiado importante. A mí me tomó bastante tiempo entenderlo, pero espero que esto sea sencillo para ustedes al mirarlo así. Esta es la forma en la que funcionan según quién tiene las llaves. Solo los apóstoles, solo los pastores, los apóstoles, los pastores y los creyentes en el orden que hemos visto en el gobierno congregacional. ¿Me están siguiendo todos la idea o no? Muy bien. Ahora, vámonos al proceso. Entonces,
Estamos hablando de la vida asociativa. Este paso es más corto ya después de esa explicación. La vida asociativa es una realidad muy importante con respecto a lo que nosotros entendemos de la vida de la iglesia. Hermanos, quiero decirles, estoy convencido de que la vida asociativa es una implicación necesaria de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay iglesias que tienen relaciones informales y yo estoy bien con eso, pero nosotros somos del criterio de que las relaciones eclesiásticas deben ser formales. Es decir, estoy asociado con otra iglesia en ese tipo de cuadro, no es una denominación. ¿Se dan cuenta? Esto no es una denominación. Son iglesias locales trabajando juntas. Esto puede ser visto como una denominación. Esto puede ser visto como una denominación. De hecho, esto es visto como una iglesia universal. Esto como una iglesia o la parte de una iglesia. Quizás la manera de poder mostrar una denominación sería básicamente hacer esto así y cambiarle la dirección y poner aquí la asamblea. Eso sería una denominación. Nosotros no creemos en una visión denominacional. Por eso los bautistas reformados no somos una denominación. Yo no soy el presidente, ni el secretario, ni el vocal. Yo soy un pastor de una iglesia local. Y estoy aquí en otra iglesia local de la misma fe y práctica. Y podemos trabajar juntos y asociarnos, pero no por un asunto denominacional, sino por un asunto voluntario, por la libertad que tenemos de tener comunión los unos con los otros. ¿Se entiende, mis hermanos? Muy bien. Ahora, esto solo para tenerlo de referencia, que no se vayan a... Voy a hacerlo así, para que sepan que no es, ¿ok? Por si acaso después tomen fotos y digan, eso es lo que nos enseñaron. No, eso no es, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo es el proceso? Hermanos, otra vez, los asuntos de antemano tienen que ver aquí, voy a poner asamblea. Asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea es el asunto de antemano. El pastor fue convocado, la iglesia lo envía, va a la asamblea, tratan los temas, se trata un asunto, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de aquella. Muy bien, el pastor vuelve a su iglesia y aquí empieza el primer proceso. ¿Qué es lo primero que el pastor hace? Presenta el asunto. Vamos a decir que eso tiene que ver con el hecho de que la asociación está pensando en apoyar la plantación de una iglesia en Tacna. Muy bien, pero para eso yo tengo que ir a la iglesia y decir, hermanos, miren, esto es lo que se propuso. Hay esto, hay esto, hay esto. Se ve que hay una posibilidad, hay una buena familia, son estos. Miren la foto, los hermanos los recomiendan, la iglesia los está enviando, pero ellos no tienen todo el sustento. Y nos hemos propuesto a ver si podemos realmente sacar adelante esto a través de la ofrenda voluntaria de las iglesias. Y yo quería preguntarles si nosotros podemos comprometernos fielmente por 3 años a poder enviar una cantidad de dinero para esta familia misionera de tal iglesia que nosotros como asociación hemos acordado apoyar. Muy bien. ¿Qué hace la iglesia? Examina el asunto. Examina, ¿verdad? O evalúa. Examina o evalúa el asunto. Y luego de que se ha examinado, hemos estudiado, nos hemos tomado el tiempo, finalmente, ¿qué es lo que toca en el paso número 3? ¿Quién me dice? Votación. Lo hemos hecho en los 3 gráficos. ¿Qué pasa, señores? Por si las moscas, contesta así entre dientes para no equivocarse. Votación. Y finalmente, entonces, después de la votación, se da un veredicto. Y este veredicto o esta afirmación pública es lo que el pastor lleva de regreso a la asamblea. ¿Sí? Así que se sigue respetando el mismo orden, se sigue respetando la misma forma, porque tenemos un gobierno congregacional, la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Los pastores tienen la autoridad para poder representar,
pero no para tomar decisiones. Eso dice nuestra confesión de fe. Entonces, cuando se representa, se trae de vuelta, se trata el tema con la iglesia lo examina, guiada por los pastores, va pensándolo, finalmente se pregunta, y esto no tiene que ser en mucho tiempo, pero el proceso lo estoy mostrando para ver que es un proceso que sigue el mismo patrón. Se vota y entonces el pastor tiene el veredicto en la mano. Entonces, hermanos, en nombre de nosotros como congregación, voy a decir que la Iglesia Bíblica Gracia Eterna va a apoyar con $100 al mes por los próximos 3 años. Ya regreso. Y entonces voy a la asamblea de vuelta, pero cuando llego a la asamblea y el secretario que tenemos allí o quien dirige pregunta, hermanos, ¿qué hay con respecto a la Iglesia Bíblica Gracia Eterna? Entonces levanta la mano José Luis y dice, nosotros como iglesia hemos acordado que vamos a apoyar con $100 mensuales por los próximos 3 años. Y así todo el resto de iglesias hermanas que están voluntariamente tomando esa asamblea como una forma de poder llevar a cabo el plan. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Ok. Hemos terminado. Esta, ya la última, uno dice, pastor, llámese los 4. ¿Verdad? Dígame qué. Esa es la idea. Que nosotros podamos ver que hay un proceso real, participativo, real en la vida de la iglesia y los que los pastores podemos honrar eso a través de guiar todo ese proceso. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien.